Hola infantes, espero y estén muy bien, si por fin ya es viernes de un nuevo vídeo. Y bueno, en este video les hablaré de un tema muy interesante para muchos de ustedes. Es posible que en alguna ocasión hayan escuchado el término guerrillas. Es por eso que el tema de hoy es: ¿qué es la guerra de guerrillas? Sí amigos, en este video les explicaré sobre este tipo de guerra. En fin, comencemos. Bueno, la guerra de guerrillas es una táctica militar de conflictos armados que consiste en atacar sin ser visto, hostigando al enemigo en el propio terreno, que conocen muy bien, de las fuerzas defensoras con destacamentos irregulares y dispersos. Actúan mediante ataques rápidos y sorpresivos, infiltración e intercepción en las comunicaciones, voladura de instalaciones, puentes y caminos o captura de armas y provisiones. Fundamentalmente táctico, es un tipo de guerra que lo subordina todo al desgaste, por el cual la larga erosión de una guerra atomizada y dispersa, en la que es fundamental el arte de reunirse y dispersarse, sin dejar rastro. Así se pueden conseguir objetivos estratégicos que un ejército organizado y al descubierto no podría jamás conseguir. En zonas montañosas como las que se prodigan en España, esta táctica ha sido determinante para repeler invasiones, tales como la de los romanos, los árabes y los franceses de Carlomagno y Napoleón. Henry Kissinger dijo al respecto, con ocasión de la guerra de Vietnam, que un ejército pierde si no gana, una guerrilla gana si no pierde. Así pues, este método de guerra se utiliza con frecuencia en situaciones de guerra asimétrica y resultan muy difíciles de neutralizar gracias a su movilidad, a su habilidad para diluirse entre la población civil y a su fácil dispersión en pequeños grupos y sin uniforme identificativo. Un aspecto distinto y destacado de actuación, es el desarrollado por la guerrilla urbana, en las ciudades y ciertos núcleos rurales, como fue el caso de la resistencia francesa frente a las tropas alemanas, y muchas guerras coloniales en África entre los nativos y las fuerzas extranjeras de ocupación. Algunas clasificaciones de conflictos, como la utilizada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, dividen las guerras según varios criterios, entre ellos el del tipo del enemigo a combatir. Siguiendo este criterio, los conflictos armados pueden agruparse en 1. Conflictos de alta intensidad o guerras convencionales, aquellas donde el enemigo es otro ejército, mejor o peor armado que el propio, pero el cual dispone de cuarteles, centros de mando y territorio que defender, lo que provoca que la contienda sea más o menos pareja. 2. Conflictos de media intensidad o guerra de guerrillas, los realizados contra grupos paramilitares sostenidos, pobremente armados, pero que controlan ciertas regiones de difícil acceso y con el apoyo táctico de la población directa o por los poderes electos a través de sus ejércitos. 3. Conflictos de baja intensidad, los que implican a movimientos terroristas, pequeños grupos que no controlan territorio, pero que, a veces, son apoyados por una parte de la población. Sus ataques suelen ir dirigidos contra los poderes establecidos y las fuerzas del orden público, aunque también pueden provocar matanzas indiscriminadas contra la población civil. Cuando este tipo de lucha involucra tropas regulares se denomina operaciones de comandos. El comando es un soldado o un grupo de soldados entrenados y armados en un ejército regular que realiza acciones especiales en campo enemigo. Los guerrilleros también pueden actuar en relación con el ejército regular, pero son, normalmente, milicias integradas por los civiles. Durante la Segunda Guerra Mundial, las guerrillas acosaron a los invasores nazis en varios países de Europa, destacando los maquis franceses, la resistencia italiana y los partisanos yugoslavos. En la Unión Soviética, las guerrillas hostigaron al ejército alemán durante su avance hacia Moscú. Asimismo, hubo guerrillas que lucharon tanto contra los alemanes como contra los soviéticos. Terminada la contienda, los métodos guerrilleros reaparecieron en Vietnam, contra la dominación de Francia. Ho Chi Minh fue el líder de esa lucha, y su gran estratega el general Von Nguyen Giap. El Vietcong, o la guerrilla norvietnamita, continuó luchando en el sur del país contra los Estados Unidos, a los que finalmente logró expulsar infligiéndoles una traumática derrota. En Argelia, los métodos de guerrilla se aplicaron contra los dominadores franceses. Las fases de la guerra de guerrillas son 3. Fase 1, consiste en la movilización del campesinado y el establecimiento de la organización. Fase 2, consiste en el establecimiento de bases rurales y el incremento de la coordinación entre las guerrillas. Fase 3, consiste en la transición a una guerra convencional. Cabe destacar su organización. Al carecer de la fuerza numérica y del armamento idóneo para enfrentarse a un ejército regular, las guerrillas evitan el enfrentamiento en campo abierto. En vez de ello, actúan desde bases establecidas en terrenos inaccesibles y remotos tales como bosques, montañas o junglas, dependiendo del apoyo de sus habitantes para conseguir reclutas, alimentos, cobijo e información.
Las guerrillas también pueden recibir apoyo en forma de armas, suministros médicos y asesoría militar de su propio ejército o de sus aliados. Comienza con la entrada de una fuerza extranjera o un gobierno opresor y el nacimiento de un sentimiento en ciertos grupos para terminar con él. Otra posibilidad es que un grupo dado decida hacerse con el control del poder, pero evalúe que no posee el apoyo popular suficiente para llegar al gobierno por métodos democráticos y por ello diseñe una estrategia para desestabilizar el país y tomar el gobierno por la fuerza. En esta fase se entablan relaciones entre los distintos grupos opositores, se comienza a establecer la organización de mando y a realizar las primeras acciones. Uno de los ejemplos más claros de este tipo de conflictos son los siguientes. 1. El de la lucha contra la invasión romana de Hispania en lo que hoy es España y Portugal en el siglo II a.C. 2. En la Revolución cubana durante las primeras fases de la lucha armada se empleó la guerra de guerrillas por parte de los revolucionarios. 3. Durante la segunda intervención francesa en México, en 1861-1867, que lucharon contra los invasores franceses apoyados por el grupo conservador, a los cuales lograron derrotar y expulsar de territorio mexicano, gracias a la guerra de guerrillas utilizadas por las tropas mexicanas. Bueno, estos fueron unos cuantos ejemplos de este tipo de conflictos armados. A su vez no podíamos olvidarnos de esas personas que por muchos hoy en día son considerados unos de los guerrilleros más famosos de los últimos años. Claro, estoy hablando del cubano Fidel Castro y del argentino Ernesto Che Guevara. Sin ninguna duda estos se podrían considerar como unos de los guerrilleros más famosos de los últimos años. En fin, se podría considerar que la guerra o lucha de guerrillas es la resistencia a un invasor y está aureolada por motivos patrióticos, revolucionarios o religiosos. Bueno, infantes, hasta aquí dejar el video, no quise extenderlo demasiado para no aburrirlos, pienso que con la información mencionada anteriormente será lo suficiente para que ustedes puedan entender este tema. Bueno, ya saben, si el video fue de su agrado, les pediría de favor que lo compartan, le den like y por supuesto se suscriban al canal. Y si ya están suscritos, les recomiendo que activen las notificaciones del canal, para que de esa manera YouTube siempre les avise cuando suba un nuevo video. Y antes de terminar quisiera mandarles saludos cordiales a varias personas que me lo habían pedido desde hace tiempo, pero por unos detalles no lo había hecho. En fin, saludos a Marg Rivera Vázquez, Héctor Efraín Martínez González, de Solter, y a Charlie Lap. Bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Y nada, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Cabo Joel. Y hasta la próxima, mis respetables infantes.